Ya veremos si ahora la última parte siempre del tema de lógica. Ya ver, mm, esta parte, la parte de formalización y la parte de demostración de razonamientos. Ya entonces, mm, negación de P, aquí tomen en cuenta lo siguiente. La negación se lo puedo anotar de esta forma o de esta forma, ¿no? Negación de P. Esta es la notación que estamos utilizando. ¿Cómo se lee esto? Se lee no P. Pero también tiene sus sinónimos. En vez de decir no P, podemos decir no es cierto que P, no es el caso que P, es falso que P, no sucede que P, jamás P, nunca P, es imposible P. Entonces tiene sus sinónimos. Cualquiera, en vez de decir no P, también puedo decir sus sinónimos. No es cierto que, no es el caso que, es falso que, no sucede que, jamás, nunca, es imposible. Entonces, es lo que tienen que tomar en cuenta. Y en vez de decir no P, puedo utilizar cualquiera de estos sinónimos. Esto, para la conjunción, esto se lee P y Q, eso está anotado aquí. Pero en vez de decir P y Q, puedo decir P además Q, P pero Q, P sin embargo Q, P a pesar que Q, P aunque Q, P también, aún, a la vez, no obstante, tanto como, o sea, puedo usar sus sinónimos del I. Pero de esa forma también se formalizaría. Esto se lee P y Q, pero puedo decir P además Q, P pero Q, P sin embargo Q. Entonces puedo utilizar sus sinónimos además, pero sin embargo, a pesar, aunque también, aún, a la vez, no obstante, tanto como. Son sus sinónimos del I. En vez de decir P y Q, puedo decir P además Q. Entonces, también esto es el I, esto es el I, esto también es el I. Son sus sinónimos, ¿sí? Entonces, de esa forma no se confundan, también son sus sinónimos del I, entonces, de esa forma. Entonces, para la disyunción también tengo en P o Q se lee de esta forma, pero también se puede decir al menos o como mínimo. Entonces, esto se lee P o Q, ¿no? Entonces, P o Q puedo decir P o Q. Y este es el simbolito de la disyunción, ¿cierto? Entonces, pero también puedo decir P al menos Q. Esto también es el simbolito de la disyunción. Eso quiero que tomen en cuenta. Ya son sus sinónimos del O. Luego aquí, para la condicional, esto se lee si P, entonces Q. ¿Sí? Si P, entonces Q. Pero también puedo decir si P, Q, P, solo si Q es suficiente P para Q, no P a menos que Q. Y finalmente para la doble implicación. La doble implicación P si solo si Q, P es suficiente y necesario para Q. Y entonces, en vez de decir sí solo sí, puedo decir P es suficiente y necesario para Q. Entonces, son solamente sinónimos. Entonces, empezaremos con los ejercicios de formalización. Y aquí en estos ejercicios de formalización, lo primero que tienen que identificar son las proposiciones. Si una vez que identifican las proposiciones, lo que tienen que hacer es formalizarlo del lenguaje natural, llevarlo al lenguaje de la lógica proposicional. Y entonces empezaremos a formalizar estas frases. Nos comenzaremos con esta. Entonces, si trabajo o ahorro, entonces compraré una casa. Entonces, trabajo sería una proposición o esto es un conectivo lógico, ¿no? Es el conectivo de la disyunción. Si trabajo o ahorro sería otra proposición. Entonces, eso es conectivo lógico. Entonces, compraré una casa. Compraré una casa sería otra proposición. Entonces, de esa forma. Entonces, no es necesario esto que lo subrayen de esa forma. Entonces, directamente aquí vamos a empezar con las letras proposicionales. Una primera proposición que yo he identificado ha sido la proposición P, que sería trabajo. Otra proposición con otra letra sería ahorro.
Y aquí otra proposición, la tercera proposición sería compraré una casa. Compraré una casa. Entonces, luego de que hemos identificado las letras proposicionales, lo que hay que hacer es formalizar. Entonces, ¿cómo formalizamos esta frase? Si trabajo o ahorro, entonces sería P o Q. Si trabajo o ahorro, entonces compraré una casa. Compraré una casa es la proposición R. Entonces, de esa manera hemos formalizado esta frase que está en lenguaje natural al lenguaje de la letra proposicional. ¿Sí? Aquí no es necesario que anoten, se estén anotando estos simbolitos, estas rayas. No es necesario que se estén anotando todo lo que está de azul aquí. Sí, yo con fines explicativos nomás lo he hecho así, pero directamente pueden identificar las letras proposicionales, luego formalizar. Entonces, pasaremos a otro ejercicio. Si no pago la luz, entonces me cortarán la corriente eléctrica. Entonces, de la misma forma, tienen que identificar las letras proposicionales y los conectivos lógicos. Si no, esto es un conectivo lógico, no es niega una proposición. Si no, eso es el conectivo de la negación. Pago la luz sería aquí la proposición. Entonces, eso es conectivo lógico. Me cortarán la corriente eléctrica. Me cortarán la corriente eléctrica sería otra proposición. Entonces, aquí iniciamos con las letras proposicionales. Entonces, en esta frase tenemos dos proposiciones. Entonces, sería la proposición P, que sería pago la luz, pago la luz. Y otra proposición Q sería me cortarán la corriente eléctrica. Me cortarán la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué nos dice? Si no pago la luz es P, es pago la luz es la proposición P, pero ¿qué te dice aquí? No pago la luz. Entonces, solamente sería negar a esta proposición P. Si no pago la luz, entonces me cortarán la corriente eléctrica. Y esta es la formalización. ¿Sí? Ahora, pasaremos a otra frase. No es cierto que el estudiante sea alegre y popular. Mm, En vez de decir no, también podemos decir no es cierto. Eso está aquí. No es cierto. En vez de decir no, podemos decir no es cierto que, no es el caso que es falso, nunca, jamás, es imposible. Entonces, no es cierto que, aquí, sería conectivo lógico. Sí, entonces, no es cierto que sería el conectivo lógico. El estudiante es alegre y popular. Entonces, una proposición sería el estudiante es alegre y otra proposición sería el estudiante es popular. Entonces, tengo ahí dos proposiciones. El estudiante es alegre y el estudiante es popular. Se sobreentiende, ¿no? Puesto que mm, si yo, por ejemplo, digo, Juan estudia y trabaja. No tendría decir, no tendría, esto es una proposición, no tendría decir esta frase de esta forma. Juan estudia y Juan trabaja. No tiene caso estar mencionando en este caso al sujeto dos veces, ¿cierto? Entonces, se sobreentiende que esto está escrito de esta forma. Entonces, Juan estudia y trabaja, pero estamos hablando de Juan, entonces Juan estudia y Juan trabaja, pero no es necesario anotarlo de esta manera. Entonces sucede eso. Entonces aquí tengo solamente dos letras proposicionales. Mm, O sea, empezaremos con lo que son las letras proposicionales, que sería el estudiante es alegre.
El estudiante es alegre. Y otra proposición sería Q. Él es, el estudiante es popular. Y popular, aquí me olvidaba, el I es conectivo lógico. Entonces aquí pasaremos ahora a lo que es la formalización. Primero voy a formalizar el estudiante es alegre y popular. Entonces sería Peiku, el estudiante es alegre y el estudiante es popular. Pero te dice que no es cierto todo esto. Sería la negación. No es cierto que el estudiante es alegre y el estudiante es popular. Entonces esta sería la formalización de esta frase. Y entonces ya hemos hecho unos ejercicios de repaso de formalización. Ahora sí pasaremos a hacer mm, los ejercicios de demostraciones. Entonces, para aplicar ejercicios de demostraciones, tenemos que saber lo que es las reglas de inferencia. Y a ver, ¿no? Me pide demostrar la validez de los siguientes razonamientos. Entonces, aquí tienen que identificar primeramente, aquí les están dando toda una oración, todo un enunciado. Tienen que identificar las frases y en cada ejercicio de estos va a haber una conclusión. La conclusión viene después de esta palabrita por tanto, ¿sí? Lo que viene, lo que sigue de la palabrita por tanto, esta es la conclusión, ¿sí? Entonces, si la ballena es un mamífero, a ver, leeremos. Si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Si toma su oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La ballena es un mamífero y habita en el océano. Por tanto, habita en el océano y no necesita branquias. Lo que viene después del por tanto es la conclusión de todo este razonamiento. Y esa conclusión es lo que hay que demostrar. Ya, pero antes de hacer esa demostración, hay que identificar las proposiciones y luego formalizar. Y a ver, haremos por pasos. Primeramente identificaremos cuántas frases tiene este razonamiento. Si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Esa es una primera frase, ¿sí? Si la ballena es un mamífero, entonces toma su oxígeno del aire. Ay, miércoles. Ahora sí. Entonces ahí tengo una primera frase. Otra frase sería, si tomas oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Ahí tengo dos frases. Y finalmente, nuestra última frase sería, la ballena es un mamífero y habita en el océano. Entonces ahí tengo tres frases. Tenemos que formalizar esas tres frases, o serían como tres premisas que tengo ahí. Y lo que viene después del por tanto es, en vez del por tanto, también suelen decir en consecuencia o en conclusión, pero lo que sigue después del por tanto es la conclusión del enunciado. Entonces formalizaremos, identificaremos lo que son las letras proposicionales, las letras proposicionales, pero tenemos que identificar las letras proposicionales de todo este razonamiento, de todo esto. ¿Cuántas proposiciones tengo? Una primera proposición sería, la ballena es un mamífero. Entonces, eso es una proposición, lo voy a llamar la proposición P. La ballena es un mamífero. Si ya tengo una proposición, entonces eso es un conectivo lógico. Toma oxígeno del aire.
Ahí tengo otra proposición y esa va a ser la proposición Q. Toma oxígeno del aire. Entonces, ahí tengo otra proposición, toma oxígeno del aire y seguimos identificando proposiciones. Ahora aquí, si toma oxígeno del aire, ya lo tengo, entonces ya lo tengo formalizado. Toma oxígeno del aire. Ay, miércoles. Ya. Si toma oxígeno del aire, eso ya lo tengo formalizado, es la proposición Q. Entonces, no, esto es conectivo lógico, entonces también es conectivo. Entonces, no necesita branquias, no es conectivo lógico. Entonces, como es conectivo lógico, no se formaliza. Otra proposición sería necesita branquias. Entonces, esa va a ser la proposición R, necesita branquias. La ballena es un mamífero, eso nos dice aquí, pero eso es la proposición P, ya no necesito formalizar. Habita en el océano, eso no lo tengo formalizado, entonces esa es otra proposición y eso es conectivo lógico, ¿no? La ballena es un mamífero y habita en el océano no lo tengo, entonces formalizamos eso. Esa va a ser la proposición S, habita en el océano. Y aquí habita, por tanto, habita en el océano, eso ya lo tengo, la proposición S. Y no, eso es conectivo lógico, necesita branquias es la proposición R, entonces ya lo tengo. Tengo cuatro proposiciones de todo este razonamiento. Entonces ahora pasamos a lo que es la formalización. Formalización. En la formalización vamos a tener algo por demostrar, que eso es la conclusión de todo este razonamiento. La conclusión es lo último, pero empezaremos formalizando por frases. A ver, aquí voy a tener una primera premisa. Si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. La ballena es un mamífero, eso es la proposición P. Si es un mamífero, entonces te dice, toma oxígeno del aire, toma oxígeno del aire, eso es la proposición Q. Entonces ya tengo formalizado esta primera frase de rojo. Luego pasaremos a la siguiente frase. Luego nos dice, si tomas oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Tomas oxígeno del aire, eso es la proposición Q. Si tomas oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Necesita branquias es la proposición R. No necesita branquias sería negar a esta proposición. Si tomas oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Hasta ahí ya lo tengo. Ahora finalmente con la premisa de amarillo. La ballena es un mamífero y habita en el océano. Entonces, la tercera premisa, la ballena es un mamífero, eso es la proposición P. Y eso es conectivo lógico. La ballena es un mamífero y habita en el océano. Habita en el océano es la proposición S. Y ahí finalmente voy a tener la conclusión. Aquí voy a anotar raya de fracción. Y la conclusión es lo que tenemos que demostrar. Por tanto, la conclusión es lo que viene de esta palabrita, por tanto. En vez de por tanto, también suelen decir en consecuencia. Por tanto, como consecuencia, entonces, esto que ven aquí, esto es la conclusión de este razonamiento, lo que viene después del por tanto. Habita en el océano y no necesita branquias. Eso es lo que tenemos que demostrar. Habita en el océano, eso es la proposición S. Habita en el océano y eso es conectivo lógico. Y ahí ya lo tengo. No necesita branquias es R. No necesita branquias sería negar a esta proposición. Y no necesita branquias. Esto es lo que tengo que demostrar a partir de estas tres premisas. Entonces,
Ya lo voy a hacer directamente, ya han debido ver lo que es reglas de inferencia en el otro video. Así que directamente voy a aplicar las reglas de inferencia. Entonces, en la premisa 3 voy a aplicar ley de la simplificación. En la premisa número 3 estoy aplicando ley de la simplificación. Estoy simplificando el antecedente. También voy a simplificar a el consecuente. La ley de la simplificación. Ya hemos utilizado la premisa número 3, entonces ya no lo volvemos a utilizar. Ahora sí, la sexta premisa. Fíjense entre la premisa número 1 y la premisa número 4. Fíjense que la premisa cualquiera es el antecedente de esta condicional, entonces nos va a resultar el consecuente, que sería Q, eso entre 1 y 4. Estoy aplicando el modus poniendo, pones. Entonces la premisa 1 y la premisa 4 ya no la volvemos a utilizar. Luego, ¿qué más? Nuevamente voy a tener la premisa aquí número 7. Entre la premisa número 2 y la premisa 6 nuevamente voy a aplicar el modus ponendo pones. Fíjense que la premisa cualquiera es igual a antecedente, nos va a resultar el consecuente que sería negado R. Entre 2 y 6 estamos aplicando nuevamente poniendo pones. Entre 2 y 6. Y entonces la 2 y 6 ya no la volvemos a utilizar. Finalmente, entre, voy a tener la premisa número 8. Entre la premisa número 5 y la premisa número 7 voy a aplicar ley de la conjunción. Sí, entonces tengo dos premisas cualquiera, las puedo unir en una solo, pero con el conectivo lógico y. Entonces, entre 5 y 7 estoy aplicando ley de la conjunción. Pues la premisa número 2 y la premisa 7 ya no la volvemos a utilizar. Y fíjense que hemos llegado a lo que queríamos demostrar, S y negado R, S y negado R. Entonces aquí voy a anotar, luego la conclusión es, es S y negado R. Entonces, como hemos llegado a lograr a lo que queríamos demostrar, pues podemos decir que este razonamiento es válido. Entonces, aquí voy a anotar eso más. El razonamiento es válido. Y esta es la respuesta del ejercicio. Sí, de esa forma se hacen ejercicios de demostración. Haremos esto otro más, pero ya lo voy a hacer un poquito más rápido. Y a ver qué nos dice. Si la enmienda no fue aprobada, entonces la Constitución queda como estaba. Si la Constitución queda como estaba, entonces no podemos añadir nuevos miembros al comité. Podemos añadir nuevos miembros al comité o el informe se retrasará un mes, pero el informe no se retrasará un mes, por tanto la enmienda fue aprobada. Entonces tenemos que proceder de la misma forma que el ejercicio anterior. Aquí tomen en cuenta que esto que he hecho, que he rayoneado, no es necesario que lo hagan. Directamente tienen que comenzar por identificar las letras proposicionales con fines explicativos, nomás he hecho esto aquí. ¿Ya? Entonces, mm, identificaremos. Por tanto, en consecuencia, entonces lo que les decía, lo que sigue después de el por tanto, de esta palabrita, es la conclusión. La enmienda fue aprobada. Y esa es la conclusión. Entonces, identificaremos cuántas frases tengo en este enunciado. Si la enmienda no fue aprobada, entonces la Constitución queda como estaba. Entonces, una primera frase tengo ahí. Luego otra frase sería, si la Constitución queda como estaba, entonces no podemos añadir nuevos miembros al comité. Ahí tengo dos frases. Una tercera frase sería, podemos añadir nuevos miembros al comité o el informe se retrasará un mes. Ahí tengo tres frases. Y finalmente nos dice,
pero el informe no se retrasará un mes. Entonces tengo ahí cuatro frases. Sí, entonces tenemos que comenzar a formalizar. Si la enmienda no fue aprobada, no es conectivo de la negación, ¿cierto? Mm, ¿Con qué color ahora lo hago? Lo voy a hacer todo con azul. Si la enmienda no fue aprobada, pero lo que este no es conectivo de la negación, entonces lo que yo voy a formalizar va a ser la enmienda fue aprobada. Entonces voy a formalizar letras. P va a ser la enmienda fue aprobada. Si la enmienda fue aprobada, entonces eso es conectivo lógico. Otra proposición sería la Constitución queda como estaba. Entonces esa va a ser la proposición Q. La Constitución queda como estaba. Esa es otra proposición. Luego hay que seguir identificando y hay que tener mucho cuidado en esa parte. Esa es la proposición Q. Ya entonces luego tenemos si la Constitución queda como estaba, la Constitución queda como estaba, ya lo tengo. Entonces no es necesario. Entonces eso es conectivo. No, eso es conectivo de la negación. Podemos añadir nuevos miembros al comité. Entonces, esa es otra proposición que yo he identificado, la proposición R, que es podemos añadir nuevos miembros al comité. Podemos añadir nuevos miembros al comité. Ya entonces seguimos identificando, ya lo tengo formalizado. Luego nos dice, podemos añadir nuevos miembros al comité. Eso ya lo tengo formalizado, es R. O el informe se retrasará un mes. O es conectivo lógico, el informe se retrasará un mes. Eso es otra proposición. Sería, lo voy a llamar la proposición S. Sería el informe se retrasará un mes. El informe se retrasará un mes. Luego nos dice, pero el informe no se retrasará un mes. No sería más que negar a esta proposición S que dice el informe se retrasará un mes. Si quiero el informe no se retrasará, solamente sería negar a esta proposición. Ya lo tengo formalizado. Por tanto, es la conclusión. Lo que sigue es la conclusión. La enmienda fue aprobada. La enmienda fue aprobada y ya lo tengo formalizado. Entonces, en todo este razonamiento solamente tengo cuatro letras proposicionales. Luego hacemos lo que es la formalización. Formalización. Entonces haremos la formalización. Si la enmienda no fue aprobada, enmienda no fue aprobada, la enmienda fue aprobada es P. No fue aprobada sería solamente negar a esta proposición P. Si la tenemos aquí nuevamente algo por demostrar. Entonces, haremos la demostración. Entonces tengo uno. Si la enmienda fue aprobada es P, no fue aprobada sería negar esa proposición P. Si la enmienda no fue aprobada, entonces, ¿qué nos dice? La Constitución queda como estaba. Constitución queda como estaba es Q. Luego pasaremos a la siguiente frase. Está de azul, la proposición número 2. La segunda premisa, ¿qué nos dice? Mm, Si la Constitución queda como estaba, entonces no podemos añadir nuevos miembros. Si la Constitución queda como estaba, la Constitución queda como estaba,
P es Q. Si la Constitución queda como estaba, entonces no podemos añadir, aquí nos dice, entonces no podemos añadir nuevos miembros. Podemos añadir nuevos miembros es ser, no podemos sería negar. No podemos añadir nuevos miembros. Esa es la formalización. No podemos añadir nuevos miembros al comité. Luego nos dice, podemos añadir para la siguiente frase, sería la número 3. Podemos añadir nuevos miembros al comité. Podemos añadir nuevos miembros al comité. Eso es R. Luego nos dice, o el informe se retrasará. El informe se retrasará un mes. El informe se retrasará un mes. Eso es S. Ya finalmente la premisa número 4 que nos dice, pero el informe no se retrasará un mes. El informe se retrasará un mes, eso es S. Como les dice aquí, no se retrasará, solamente sería negar a la proposición S. El informe no se retrasará un mes. Entonces luego vamos a tener una raya ahí y finalmente, luego del por tanto, es la conclusión. La enmienda fue aprobada. Esa es La enmienda fue aprobada, es la conclusión, es lo que tenemos que demostrar. La enmienda fue aprobada, eso es P. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar, P. Entonces, a partir de estas cuatro premisas, tengo que demostrar esta conclusión, que es P. A partir de estas cuatro premisas, y vamos a aplicar reglas de inferencia. Entonces, ya lo voy a hacer rápido. Mm, Ya lo voy a hacer más rápido, ya se nos está acabando el tiempo. Entre la premisa número 3 y la premisa número 4 voy a aplicar el Tollendo Ponce. Fíjense que tengo una disyunción, una premisa cualquiera. La premisa cualquiera es la negación del consecuente de la disyunción y nos va a resultar el antecedente de la disyunción. Entonces, entre 3 y 4 he aplicado Tollendo Ponens. ¿Ya? Entonces, la premisa 3 y la premisa 4 lo descarto. Ahora, fíjense, voy a tener la sexta premisa, entre 2 y 5 voy a aplicar el Tollendo Tollens. La premisa cualquiera es la negación del consecuente, nos va a resultar la negación del antecedente. Entre 2 y 5 voy a aplicar el Tollendo Tollens. Entonces, la 2 y la 5 ya no las vuelvo a utilizar. Y finalmente, la premisa número 7. Fíjense que entre la 1 y la 6 aquí tengo una premisa cualquiera, es la negación del consecuente. Si aquí es negado Q, su negación, negado Q, aquí fíjense, están negadas. La premisa cualquiera es la negación del consecuente de la condicional. Eso se cumple, claro. La premisa cualquiera es la negación del consecuente de la condicional. Entonces, ¿qué nos va a resultar? La negación del antecedente. La negación del antecedente. Pero la negación de la negación, esto solamente es P. Entonces, entre 1 y 6 estoy aplicando nuevamente Tollendo Tollens. Sí, entonces, la premisa cualquiera es la negación del consecuente, nos resulta la negación del antecedente, la negación del antecedente. Y hemos llegado a P, fíjense. Entonces, la 1 y la 6 lo descartamos y hemos logrado llegar a lo que queríamos demostrar. Entonces, aquí voy a anotar luego la conclusión. Conclusión es P. Y aquí puedo anotar el razonamiento es válido. Y esta es la respuesta del ejercicio. Lo he hecho rápido, espero que se haya entendido. Si tienen cualquier duda o consulta, me dicen nomás. O me escriben por inbox, WhatsApp y les contesto. O en nuestras clases presenciales. Ya si tienen alguna duda o consulta, me dicen nomás, chicos. Hasta luego. Mm.